Hola chicos, ¿cómo les va? Olga Sacomano, Olga Olguita, ¿cómo estás de salud, Olga? Juana Torres, Manny Mink, hola, amigos, amigas. Saludos de Temperley, Marta Curi, Draghi, Roldán Draghi, López Fonseca, hola, ¿cómo estás, Mauro? Santa Fe, Emma Fernández, hola Miriam, Federico Grigolato, Daniel Iglesias, ¿cómo estás, Danielito? Josecita, Treleu, qué lindo Treleu. Ferrone, gracias, gusto es mío también. Dani Collazo, Entre Ríos, Federico, Vale Tolosa, Daniel Iglesias, hola Dani. David López. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? El tema de la historia siempre es interesante. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen pasando el tiempo? Tiempos difíciles, pero hoy nos ayudó un poco el solcito, ¿no? Lindo sol hoy. ¿Lo aprovecharon? De Engolandia. ¿Aprovecharon el solcito hoy? ¿Todo bien, Pacho? Sí, estoy. Hay algo yo creo que tiene que ver con la vejez, que uno se pone muy sensible. Bueno, siempre he sido una persona sensible. Pero yo creo que la vejez a uno le acentúa. Bueno, no se puede generalizar. Somos viejos sensibles, viejos insensibles y de todo. Pero yo siento lo que a mí me pasa, o sea, no puedo generalizar. Es que me pongo más sensible. O sea, lo malo me toca más y lo bueno me toca más. Pero bueno, no es necesariamente malo. Fuiste a hacer avistaje de ballenas, qué interesante. A vos también te pasa algo eso. Leo Cancio, full, ¿no? El tiempo. Daniel. Un suplemento sobre el Che, en Clarín, hace 15 años. Sí, salió un CD, ¿no? Muy bueno, fue ahí, por ahí lo tengo. De vez en cuando lo vuelvo a pasar. Que fue como todo el material que yo recogí mientras recorría el mundo para hacer la biografía del Che, que es un libro que sigue dando vueltas por el mundo. Es una biografía muy distinta a las demás, porque todas las otras biografías se enfocan con el Che en Cuba, por razones de mercado, por razones ideológicas. Y el Che vivió 39 años, de los cuales 7 años fueron en Cuba. El resto fue en África, en Argentina, en Bolivia. Hola Siloe, ¿cómo estás? Y ese video se hizo está en partes en YouTube. Lo han partido en 3 o 4 partes. Eh, que se llama El día que mataron al Che o algo por el estilo, pero tiene que ver conmigo, está en Pacho Donald. Véanlo, inclusive, no sé, a lo mejor es mejor que lo hayan partido, no sé. A mí no me pidieron autorización, posiblemente. Como esto fue una coproducción hecha con una productora bastante importante, es muy posible que lo hayan autorizado ellos, ¿no? No me metí un poco en eso.
pero lo van a ver. Y en YouTube está también el documental que a mí me valió el Martín Fierro hace 3 años, con material también sobre mis investigaciones en Che Guevara, que se llama esa peligrosa costumbre de seguir naciendo, que es una frase de una carta que me envió Eduardo Galeano cuando supo que yo estaba escribiendo la biografía del Che, como diciendo que el Che nunca termina de morir, ¿no? Siempre está vivo, cosa que es cierto, siempre están las manifestaciones en todo el mundo. He hecho una biografía lo más objetiva posible, ¿no? He contado las cosas buenas y las cosas no tan buenas del Che. De todas maneras, es importante que lo reivindiquemos como argentinos, es una gran figura mundial. En Che Guevara. No hay monumentos de Che Guevara. Hay uno que se hizo en Rosario, que es donde nació el Che, por suscripción popular, que a cada rato lo quieren tirar abajo. No hay calle del Che en la capital. O sea, hay tanto personaje cuestionable que me parece que la Argentina no puede dejar pasar un personaje tan importante, tan polémico mundialmente, ¿no? Cuando descubrieron los restos del Che escondidos debajo de la pista de Valle Grande, Argentina no reclamó sus restos, ¿no? Se los llevaron los cubanos. Bueno, hoy vamos a hablar un rato del sexo de nuestros próceres. Y no vamos a hacer uno solo de estos porque tengo juntado, investigado, tengo mucho material. Hoy nos vamos a ocupar de San Martín y de Belgrano, de nuestros grandes próceres. Y vamos a hablar algo también de Alberdi. Pero para el futuro tenemos chismes sobre Sarmiento, sobre Roca, ¿no es cierto?, sobre Paz, etc. Donde hay una plaza, lleva su nombre también, donde, vuélvame a pasar porque se fue. Sí, en la capital no hay nada. Al colegio se han bautizado con nombre del Che, por votación de los alumnos o por decisión de las... Sarmiento era bravo, ¿cierto? Sí. Pero en realidad no tiene un tema farandulesco, sino que la historia debe dar cuenta de todos los actos de sus protagonistas, de sus personajes. El Rosario es la plaza, correcto. El Rosario es el monumento, ¿no? Ana Ramón, un gusto estar con todos, sí, realmente ya somos una comunidad. Sino que nuestra historia no nos da cuenta de las particularidades romancescas de nuestros próceres. O sea, es como que son absolutamente castos y vírgenes, ¿no? O sea, como que no pasan por ninguna instancia que tenga que ver con sexo, con el amor, con los romances. Y tienen una vida como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Con sus... El monumento al Rosario también, sí, exacto. Por ejemplo, San Martín tuvo varios amantes. Y lo tenemos que entender porque San Martín se casa a los 34 años. ¿A qué no saben cuántos años tenía Remedios de Escalada? Todos sabemos que es la esposa. 14. San Martín, 34 años, Remedios, 14 años. Bueno, hoy sería un caso policial casi, ¿no? Por lo judicial. Pero en aquellos tiempos era normal, es decir, las familias decidían con quién se tenían que casar las hijas y lo decidían a muy temprana edad, muchas veces por razones económicas, por razones de dote, por razones de mejoría económica, mejoría social. La cuestión es que San Martín se casa con Remedios Escalada a los 14 años y luego, ya sabemos, se lanza al mundo, ¿no? Lanza a formar ejército, a librar batallas, etc.
creo que son 13 años de matrimonio con promedios de los cuales están juntos solamente 6. Y lo de juntos es una forma de decir conviviendo en el mismo lugar. Bueno, vamos a meternos con la vida de San Martín, la cual él mismo lo da como una pacotilla de pecados notables, así que irónicamente lo cuenta en una carta a su amigo Tomás Guido, que está enterrado junto con él en la Catedral de Buenos Aires, y le dice que su vida es una pacotilla de pecados notables. Bueno, ¿cuáles son los pecados, entre comillas? Primero se habla, él, como saben, se va a España a los 6 años y se incorpora de muy joven, muy pequeño al ejército, a las fuerzas en Málaga. Y ahí se dice que tiene aventuras, asuntos con mujeres, convivió con una mujer llamada Lola y tiene también relación con otra llamada Pepa la Gaditana, lo cual da toda la impresión que son prostitutas, ¿no es cierto? Bueno, luego él cruza el horizonte, el océano, se viene a Buenos Aires, a Carlos de Alvear, que luego sería un gran enemigo de él, lo presenta en sociedad. Alvear era un tipo de clase muy alta, y bueno, y entonces se casa con Remedios. San Martín va a Mendoza, a organizar el ejército de los Andes, y allí tiene una relación en Mendoza abiertamente con una dama mexicana, María Josefa Morales de los Ríos, que era viuda de un militar español que se adhiere a la Revolución de Mayo, que es Pascual Ruiz Huidobro, que muere en Mendoza. O sea que cuando María Josefa sale con San Martín, es viuda. A raíz de sus nombres José y Josefa, la gente, cuando hace bromas con el tema, los llaman el Pepe y la Pepa. Tiene una relación muy intensa, con la cual se mantiene hasta que cruza y se va a Chile. Interesante que ahí hace una relación aparentemente con una mujer muy bella, que es una esclava, que se llama Jesusa. Que aparentemente era una mujer bellísima, una afrodescendiente de la zona de Angola. Y bueno, se mantiene bastante, inclusive cuando San Martín va al Perú, Jesús va con él. Perdón, hay otro momento que es cuando él está en Mendoza, seguramente Remedios se entera de su relación con la Pepa, con la María Josefa Morales de los Ríos, y viaja a Mendoza. Y allí se produce una situación que siempre para decirlo sinceramente, ha tratado de ser disimulada por los historiadores, que es que llega un momento en que San Martín la devuelve a Buenos Aires. Algunos dicen que porque iba a estar ya en la campaña, como sabemos, Remedios era de una salud bastante frágil, entonces no podía llevarla a la campaña. Pero hay otros que dicen, y aparentemente con bastante justificación, algunos historiadores chilenos, sobre todo como Vicuña Maquena, que San Martín acusa a Remedios, perdón, de haberle sido infiel. Haberle sido infiel con un oficial del ejército, y aparentemente algunos dicen que ese fue un motivo de la ira de San Martín y su decisión de que Remedios volviera a Buenos Aires, atravesando de nuevo, digamos, una travesía muy complicada porque era
en época de las guerras civiles. Tal es así que López, el gobernador y caudillo santafesino, le ofrece y le pone una custodia para que pueda hacer el camino. O sea que realmente es un riesgo para Remedios. Bueno, como digamos Jesús, con la cual evidentemente tiene un asunto muy fervoroso. Va con ella a Perú, aparentemente tiene un hijo con Jesús. Aparentemente ella en Perú se casa, se conoce, enamora, se casa, y otros dicen que San Martín la vende. Miren ustedes qué manera de terminar una relación. Bueno, la cuestión es que se dice Sarmiento, que estaba exiliado en Chile, 2 veces exiliado en Chile, y tuvo conocimiento de que San Martín tuvo un romance durante la campaña en Chile con una dama de la aristocracia local. En general, San Martín se ha relacionado con Rosalvo Jesús y esas mujeres ligeras de España con personas de alto nivel social, como eran los Escalada, que eran de muy alto nivel social en Buenos Aires de entonces. La gran amor, seguramente extramatrimonial, de San Martín fue Rosa Campuzano. Rosa Campuzano de Cornejo, a quien la llegan a llamar la protectora, porque era como el amante del protector, que era San Martín, ¿no es cierto?, el protector del Perú. Era hija bastarda de un funcionario español, fue amante de un acaudalado comerciante que la introduce en la sociedad limeña. San Martín que hace algunos movimientos no demasiado, o sea, tiene una gran dificultad de gobernar en Lima porque es una sociedad que le fue muy bien durante la colonia, ¿no? Tal vez está llena de condes y duques nombrados por la corona española, y entonces él, a instancias de Monteagudo, que era su colaborador, crea la Orden del Sol, que es una forma de crear prácticamente cargos nobiliarios, pero por méritos revolucionarios. San Martín la condecora a Rosa Campuzano con la Orden del Sol, con la desaprobación, por supuesto, de la sociedad limeña. Siguiendo con las actividades amorosas de nuestro libertador, que como vemos fue bastante activo, cuando tiene que, ante la falta de colaboración, de apoyo de Buenos Aires, sobre todo de Rivadavia, entonces tiene que ir a reunirse con Bolívar en Guayaquil para acordar cómo van a terminar, para evitar que Lima vuelva a caer en manos realistas, como podría pasar, y San Martín tenía miedo de que sucediera si no lograba el apoyo de Bolívar. La cuestión es que Bolívar lo recibe con mucho guato, y una de las obsequios, diríamos, que le hace es la posibilidad de estar con una dama andaluza, Carmen Mirón y Alayón. A pesar de que estuvo 2 días prácticamente nada más, bueno, le alcanza para embarazar a esta mujer y nace un hijo que se llamó Joaquín Miguel de San Martín y Mirón. José Miguel de San Martín y Mirón, que lo conoce, lo va a saludar a San Martín cuando este está exiliado en Francia. Como sabemos, San Martín no pudo estar en el velorio de la muerte de Remedios, que muere el 3 de agosto de 1823, muy joven, a los 25 años, sin volver a ver a su marido, porque retrasó, se enojaron mucho los familiares de Calao, pero a San Martín no le resultaba fácil cruzar desde cuando renuncia a Perú, luego desde Lima va a Mendoza, y es, como diríamos, un territorio abonado por caudillos y por la guerra civil,
y le avisa justamente el mismo Estanislao López, que hace un rato, le avisa que sus enemigos de Buenos Aires, que son muchos y poderosos, lo están esperando en el camino para apresarlo y juzgarlo. En fin, el motivo no es un tema para que no metamos a eso. Bueno, esto es un poco las ideas de San Martín, la pacotilla de pecados mortales, como le dijo. Pero como vemos, fue un hombre que se permitió libertad. Además era algo de la época, ¿no? Se suponía que los militares tenían que ser muy, muy varoniles y las mujeres muy sojuzgadas. Hay quienes han reivindicado mucho el papel de Remedios, de que fue una mujer que se rebeló bastante contra la autoridad masculina que prestábamos a San Martín, y justamente por el tema de su supuesta o aparentemente confirmada infidelidad en Mendoza. Belgrano. Belgrano, como saben, muere soltero, pero tiene 2 hijos, una hija y un hijo. Belgrano tiene un romance muy grande con una mujer muy bella, que fue María Josefa Ezcurra. ¿Por qué no se casa con María Josefa Ezcurra? Porque María Josefa Ezcurra ya estaba casada. Estaba casada con un señor de su mismo apellido, aunque no eran parientes. Ezcurra, español, que huye de Buenos Aires cuando se produce la Revolución de Mayo. Entonces queda sola, casada, imposibilitada por la regla de la época, por supuesto, a formalizar su relación con Belgrano. Se enamoraron en 1800, cuando Manuela tenía 32 años, cuando Manuel tenía 30 y Josefa 17. La diferencia, pero no tanta como la de San Martín, ¿no? Belgrano, María Josefa acompaña a Belgrano en la campaña del norte. Lo va a buscar hasta Jujuy, después de un largo viaje. Lo acompaña en las batallas. De todas maneras, siempre había un momento para el amor, porque el 30 de julio de 1813 nace en Santa Fe Juan. La historia de Pedro, acá dice Juan, pero es Pedro. La historia de Pedro es muy particular, porque cuando María Josefa llega a Buenos Aires, inclusive porque quería, digamos que había quedado en encontrarse con Belgrano en Buenos Aires. Buenos Aires Belgrano sigue en su campaña. María Josefa pierde a Manuel Belgrano, Belgrano muere y ella queda, en aquella época pacata, sola y con un hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su hermana, Encarnación Ezcurra, la protege, la adopta a ella y a su hijo. Ahora, ¿quién era Encarnación Ezcurra? Encarnación Ezcurra era la esposa de Juan Manuel de Rosas. Hay un ruido, ¿no? Un zumbido acá, no sé de dónde es. Parece que es de afuera. Encarnación la protege, es la mujer, la esposa de Juan Manuel de Rosas. O sea que el hijo de Belgrano es criado por Juan Manuel de Rosas. Qué notable, ¿no? La historia argentina tiene esas creaciones, ¿no? Esas originalidades. Tal es así que su nombre será Pedro Rosas y Belgrano. En un momento el restaurador lo llama y le comunica quién es su padre. Belgrano ya era un prócer, estaban cuadros de él colgados en las paredes, y le cuenta que él es, y que de ahí en adelante se llamará Pedro Rosas y Belgrano. Pedrito fue muy leal a Juan Manuel, combatió en Caseros de su lado, además después de Caseros, cuando se forma la Confederación Provincial en contra de Buenos Aires,
él forma parte, llega a coronel. Y bueno, la cuestión es que no es la única descendencia de Belgrano, sino que Manuela Mónica, el 4 de mayo de 1819, es hija de la tucumana, es hija de María Dolores Helguera, con quien vivió también un romance muy breve, porque muere Belgrano en 1820, son tiempos de guerra muy complicados. Y no se casa con ella porque pasa algo muy parecido a lo que pasó con María Josefa. Es decir, que ella estaba casada pero había sido abandonada por su esposa, por lo cual no pudo, finalmente Belgrano muere soltero. En, en el testamento de Belgrano lo nombra a Pedro, pero no la menciona en su testamento Manuela como hija legítima. Pero le pide a su hermano y albacea, que es Domingo Belgrano, que textual secretamente pagada todas sus deudas, aplicase el remanente de sus bienes a favor de una hija natural llamada Manuela Mónica, que de poco más de un año había dejado en Tucumán. Así que bueno, como ven, después podemos seguir la historia también de Manuela Mónica y de Pedro, pero no es el momento. Interesante, ¿algo? ¿Quiere decir algo? Bueno, evidentemente algo que no se nombra, si no se nombra las romances, podríamos decir, heterosexuales, digamos los romances ortodoxamente normales entre hombre y mujer, por supuesto que nuestra historia está muy lejos de ocuparse de la homosexualidad. Y es interesante, es muy, muy difícil tener referencias de homosexuales en la historia argentina. No solo de aquellos tiempos, sino inclusive actualmente está muy en el closet, ¿no? De los políticos, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. ¿Qué fue de Remedios cuando el cruce de los Andes fue muy doloroso, muy difícil, pero tal es así que viaja con un ataúd, fíjense ustedes? Había un asno que llevaba un ataúd de encima. Estaba muy débil, muy enfermo. De eso no se habla. Fíjense que yo traté de buscar algo que pudiera, por ejemplo, de Belgrano, vieron que algunos han dicho que era homosexual. Yo creo que Belgrano era alguien que le gustaba mucho vestirse bien, era, por ejemplo, sobre todo cuando él regresa de Europa, cuando ha ido con Rivadavia, que no es el mejor momento de Rivadavia, sin duda, cuando han ido a ver si consiguen algún príncipe europeo que venga a regir en Buenos Aires, de acuerdo a cosas que ya les he contado que los políticos de Buenos Aires desconfiaban de la posibilidad de independizarse de España por medio de las armas, entonces politiqueaban imaginando que algún príncipe europeo que no fuera Fernando VII, que no fuera de Borbón, viniera a gobernar acotado por una constitución, o sea, una monarquía constitucional, afortunadamente fracasamos. Porque la cuestión es que Belgrano va apoyando a Rivadavia, que es el verdadero delegado a Buenos Aires. Belgrano va nada más que porque es un hombre de prestigio y rápidamente se desentiende de esa mala gestión, pero vuelve a la moda, digamos, ¿no? Y como va inmediatamente a Tucumán, él llega muy bien vestido, inclusive se habla de un traje verde muy ambuloso, muy vistoso, que hace que algunos hayan pensado en su sexualidad, mejor ha sido bisexual, no sé, o sea, cualquiera de esas cosas es posible y perfectamente elogiable. La descendencia de San Martín, ¿se sabe algo? Bueno, de
Se sabe siempre la vida de Mercedes, se sabe, ¿no? Se sabe cómo la acompaña en su muerte, se casa, le da nietos. Eh, Quizás la persona que más se aproxima, tuvo hijos en Perú, San Martín, bueno, recién les dije, ¿no? Aparentemente tuvo un hijo con la Tomasa, la famosa Jesusa. Eh, sí lo tuvo en Guayaquil, sí lo tuvo. Hay un personaje que realmente está, ahí está Alberdi, justamente iba a hablar de eso. Alberdi es un hombre muy particular, muy intelectual, de grandísimo nivel, ¿no? Un hombre que de una Constitución Nacional, pero además un pensador, un hombre que al principio estuvo muy en contra de Rosas, que después se hace partidario de la Confederación Provincial, piensa que hay que organizar un país que respete las particularidades de la provincia, contrariamente a lo que pensaban los unitarios vencedores de Caseros, que tienen a Sarmiento en su principal vocero, por eso que se acuerdan del intercambio, la polémica famosa entre Sarmiento y Alberdi. Y es un hombre muy sensible, muy refinado, que da pie a que en la época se lo critique y se piense que es un homosexual. Evidentemente estaba latente en la idea. Él muere soltero, se le adjudica algún romance, pero muere soltero, es un hombre muy culto, es un músico, escritor, ha compuesto compositor de óperas. Pero fíjese que los subcontemporáneos, por ejemplo, Lavalle, Lavalle se enoja con Alberdi, están los dos exiliados en Montevideo de Rosas, y Alberdi ha publicado en un diario un artículo donde habla de que está muy bien apoyar la invasión francesa a la Argentina en 1838 porque Francia representa la libertad, la igualdad y la fraternidad. Como saben, Francia forma un ejército cipayo que después Lavalle se da vuelta y es el general, es el jefe de ese ejército, pero cuando Lavalle se enoja en ese momento y lo acusa de antipatriota a Alberdi y lo quiere insultar, le dice Madama. También se lo dice Sarmiento, o sea, Sarmiento tiene una colección de insultos contra Alberdi. Una colección de insultos contra Alberdi. Mientras en la polémica de ellos, ¿no es cierto?, en la 101, las cartas quillotanas, etc., mientras Alberdi mantiene la disputa en un nivel académico, en Sarmiento no le ahorra insultos. Y algunos de esos insultos se dirigen específicamente a esto. Por ejemplo, le dice femme, dice homme entretenu en francés, que es la asociación de femme entretenu, que es la forma refinada, francesada de decir prostituta, y lo llama homme entretenu. También le dice las paparruchas de viejo solterona a casa de su marido. Fíjese. También le dice eunuco. También le dice que hay que ponerle polleras. Y también le dice madama, elogiando a alguno, le dice cosas mucho más feas, muchas más, pero no le ahorra estos insultos evidentemente dirigidos a tocarlo en lo que podríamos llamar su condición posiblemente de homosexual. Eso es lo que quería contarles hoy. Sarmiento la atacaba con bajeza, bueno, grandes argumentos, pero él se sentía disminuido. O sea, Sarmiento siempre tuvo
el complejo, por decirlo de alguna manera, de no haber tenido una formación académica, que sí la tuvo Alberti, y eso era algo que seguramente le generaba bastante fastidio a San Martín, a Sarmiento. Bajo. Bueno, pero es interesante leer esa polémica, si pueden, googleenla, la polémica de las cartas quillotanas y la 101, que realmente habla de un proyecto de país, o sea, Sarmiento defiende el país que finalmente está ahí, que imponen los un proyecto capitalino porteñista, digamos. En cambio, Alberti se adhiere a la idea de la Confederación Provincial, que dirige Urquiza y que se forma el conjunto de las provincias que se oponen a Buenos Aires. Se corta la comunicación, dice Marto. Bueno, yo los veo, sí, se ha mantenido Pablo Ciccarelli, grande. Debe ser tu conexión, dice Federico Grigolato. Sí, porque yo hoy he estado milagrosamente bien esto. Olga, ¿no? Belgrano se vestía de modo francés o español. Bueno, lo que cuentan es que cuando él va a Tucumán, al Congreso, lleva la moda, ha comprado pilchas en Europa y las luce. Realmente llamaría la atención. Mariquita Sánchez, eso lo hablemos la próxima vez. Ese ahí es un tema muy interesante, es una gran persona. Sí, voy a dar una charla en la UCES, anótense porque es gratis y es una charla de característica universitaria. Ahí yo lo estoy, ahí en mis stories está, ¿no? Ahí dice como a qué mail tienen que escribir para inscribirse. Creo que va a estar bien. Vamos a hablar de temas de San Martín. Este es uno de los temas, por ahí hay otra cantidad de otros temas secretos de San Martín que son muy interesantes. Por ejemplo, en su exilio. Hay cosas de su exilio que son muy interesantes. El tema de su relación con Rosas, en fin. Gracias, Olga, ¿te gustó? Bueno, sigan haciendo gimnasia, por favor. Justamente hoy he estado conversando con un hijo mío porque tenía necesidad de definir algunas cosas. Lucio es un encanto, una gran persona. Una persona que hizo un cambio en su vida. Eh, Mis hijos en general después de la pandemia han tomado caminos distintos a los que llevaban. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. O sea, la pandemia ha sido como la cerrazón, ¿no? Ha sido un momento de mucho encuentro con uno mismo y de tomar decisiones. Quizá para ver que la vida no estaba yendo por donde quería que fuera. Y tengo ganas de escribir algo sobre la vejez, pero no un tratado sobre la vejez, ni tampoco una recomendación de cómo ser feliz en la vejez, porque yo no sirvo para esas cosas, además me parece que no me corresponde especie de cómo ser feliz, sino una serie de referencias sobre la vejez, tomando cosas que hacemos acá nosotros con ustedes, ¿no? O sea, tomamos por ahí un poema, alguna cita de alguna persona, alguna reflexión personal, alguna cosa que me hayan pasado como viejo, una cosa que me pasó una vez, hace un tiempo ya. Fui a hacer un trámite y cuando me acerco había una cola, cuando me acerco a la ventanilla, la señora, una señora muy amable, me dice, vaya y digo, uy, hay una cola, dijeron, váyase y póngase primero. Yo dije, no, ¿cómo voy a poner primero? Sí, me dice, vaya y póngase primero. Digo, pero se van a enojar mucho. Me dice, vaya y póngase primero. Fui y me puse primero y nadie se enojó. Es decir, ahí tomé una de las veces que tomé claramente conciencia de que ya era un viejo. Me hizo acordar a mi padre, que un día llega muy desolado a casa y cuenta, me dice, no estoy un poco triste, me dice. Digo, ¿qué pasó? Dice que me cedieron el asiento en un colectivo. Son esas cosas, ¿no? Que a uno le devuelven, ¿no? La certeza, ¿no? De la vejez. Bueno, lindísimos. Espero que sigan haciendo gimnasio.
Ejercítense también mentalmente, no se dejen de estar. Miren que las neuronas se adormecen, ¿no? Si uno no las ejercita. Pinten, hablen, jueguen al ajedrez, caminen, sigan trabajando, manténganse en actividad. Cuando te dan el asiento, sí, ahora ya no. Ahora creo que no se le dan a nadie. Tu padre fue nuestro nuevo, fue un gran pediatra, una persona que le encantaba su profesión, se dedicaba a eso. La época en que me acuerdo que lo acompañaba a hacer visitas a domicilio, la época en que los médicos hacían visitas a domicilio. Bueno, buenas noches, que descansen, buen comienzo de la semana. Me escuché, está en altavoz. Está bueno, bueno. Estoy retándome bastante. No tengo muchas ganas de salir en televisión en estos tiempos. La situación está muy... Es muy difícil salir públicamente y no hablar de lo que realmente pasa. Y eso es exponerse a mucho maltrato, cosa que... bueno, ya yo mi compromiso con mi país lo he tomado, lo sigo tomando, pero no estoy en deuda en eso. Bueno, un saludo calidísimo para todos ustedes. Los quiero y las quiero, en serio. Espero este momento para verlo. Chao.